evaluación de la jornada electoral y resultados preliminares. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en República. Les saluda Carlos Monterrosa, martes 6 de marzo del año 2018. Hablaremos de la jornada electoral, haremos un primer análisis en frío, si lo podemos denominar de esta manera, de los resultados que se han ido generando en el transcurso de las últimas 48 horas y también evaluar un poco cómo se dio la jornada electoral el pasado domingo 4 de marzo. Para eso están conmigo Álvaro Artiga, politólogo, docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y también está conmigo Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, analista y experto en temas electorales. Buenos días a ambos, bienvenidos a República. Buenos días, Carlos, un gusto estar aquí. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana. Ya han pasado un par de días y podemos tener una interpretación un poco más en frío. El domingo en la noche suele ser más de los partidos políticos, empiezan a declararse ganadores, otros con el transcurso de las horas pues ya toman una postura, si se ha perdido, pues tener un comunicado, en el caso del FMLN, ya hablaremos sobre eso más adelante, pero me gustaría que iniciemos un poco con esto, Félix, sobre el escrutinio preliminar. Uno de los aspectos que estaba siempre a la expectativa o que estaba bajo el análisis era si podían llenar las expectativas los miembros de la JRB al momento del llenado de las actas y de los folios, particularmente el registro de los famosos votos cruzados, que es un aspecto significativo a consideración de 3 años atrás. Me gustaría que iniciemos con esto, Félix, haciendo una evaluación del trabajo de las personas de la JRB, que me deja a mí la impresión que hay un avance respecto al 2015. Un avance bastante considerable si tomamos en cuenta que muchos de ellos era su primera participación en un proceso electoral y que, pues, gracias a la voluntad, a la capacitación que se dio, lograron sacar la tarea, digamos, de una manera más o menos satisfactoria. El tema que nos había preocupado siempre y lo mantuvimos durante todo este año que precedió a la elección era que el cuello de botella, el nudo gordiano, el verdadero problema de la elección iba a ser justamente en el escrutinio preliminar. En ese momento en que la JRB decide asignar los votos de cada ciudadano, sean enteros o sean fraccionados, a cada candidato o a cada partido. Y esa era una tarea que, sin mayor complicación, si se hubieran escuchado las propuestas de solución tecnológica que se dieron, hubiera facilitado mucho esa tarea. Sin embargo, y aquí es donde entra de nuevo la voluntad política y el interés de los partidos políticos, no quisieron aceptar soluciones tecnológicas y bloquearon al tribunal la posibilidad de adquirir esa tecnología. Y lo bloquearon de una manera fácil, simplemente no permitieron que hubiera una reforma al Código Electoral, mediante la cual en el momento en que se hacía el escrutinio preliminar, la misma tecnología permitía emitir el acta y enviarla al centro de información o centro de acopio que iba a tener el tribunal. Los partidos se empecinaron en que esa acta debería ser manual. Entonces eso ya rompía cualquier solución tecnológica y, como dijo una diputada, si nosotros estamos acostumbrados a contar con palitos, así que vamos a hacerlo de nuevo con palitos. Bueno, lo hicimos con palitos y tenemos los resultados que tenemos, que, bueno, tal vez lo vemos más adelante, pero que el día de ayer generó ciertas sospechas por la forma en que se habían asignado justamente esas marcas, esas preferencias, que iban dando resultados inflados para unos y muy de desafectos para otros, y eso pues originó algo que espero lo veamos más adelante. Ya justamente vamos a hablar sobre eso, vamos a tener las declaraciones del representante Smartmatic y también las reacciones del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, que ayer por la noche, más o menos 8 o 9 de la noche, se dio esta conferencia de prensa y se da una postura sobre esto. Ya vamos a llegar porque es un aspecto fundamental. Álvaro, en principio los miembros de la JRB cumplieron su cometido. Sí, yo creo que producto ciertamente de tanta presión por todos lados, enfatizando en que el trabajo en las mesas iba a ser crucial, iba a ser
algo en lo que había que enfocarse y que, quieras o no, el tribunal pues hizo una parte al programar sesiones de capacitación, al asumir el mismo tribunal la capacitación, no dejársela como había sido la práctica anterior a los partidos políticos. Creo que también el aula virtual que había, que puso a disposición el tribunal, también colaboró en esto. Y lo pudimos ver el domingo, ¿verdad? Diversas imágenes en las que, a pesar de que en varios centros al principio hubo problemas de instalación de JRB o aperturas de centros, porque hubo lugares en que más de una hora se tardaron en abrir y que eso ya en la mañana podía hacer pensar que a saber qué va a pasar más tarde, ¿verdad? Pero creo que al final, yo recuerdo imágenes donde estaban los miembros de las JRB en el conteo, muy colaborativo aquello. Incluso diría que, bueno, hemos dado ciertamente un paso importante hacia adelante y vamos adquiriendo experiencia. Eso de contar preferencias ya es la tercera vez desde 2012, ¿verdad? Sí. Votos cruzados ahora ha aumentado y en comparación con 2015, pues tenemos una mayor cantidad. Yo creo que esa parte podemos sentirnos relativamente satisfechos, ¿verdad? Tanto las organizaciones sociales y las instituciones que se involucraron, yo creo que pusieron de su parte. Ahora, lo que pasó después, digamos, y lo que nos tiene ahora con esa sombra, digamos, sobre el proceso, creo que ya es otra historia, ¿verdad? Creo que en general se ha avanzado en ese tema, digamos, y también que tener resultado más o menos avanzado, por lo menos que las actas hubiesen estado a la medianoche ya finalizadas, aunque no transmitidas, ¿verdad? Yo creo que ahora es el paso a esperar el escrutinio definitivo, ¿verdad? Y a partir de ahí tener los resultados que son. Hasta el momento se tiene una información de poco más del 85% de las actas procesadas, según la información que está actualmente en el sitio web del Tribunal Supremo Electoral. La expectativa que esto se pueda finalizar en las próximas horas para dar paso al escrutinio final, al escrutinio definitivo. Ya vamos a entrar al tema de ayer de Smartmatic. Solo un aspecto que he escuchado con insistencia del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, es de que la expectativa de este organismo colegiado es dejar una escuela de capacitación electoral por efectos de las características que tiene el sistema electoral, el registro de los votos implica, y que ahora la participación de ciudadanos en estos organismos electorales temporales requiere del Tribunal Supremo Electoral una instancia que forme, capacite a las personas a los eventuales comicios 2019, 2021 y así sucesivamente. Félix, esto puede ser un aspecto relevante en función de los procedimientos y sobre todo cómo se involucra a la gente en este tipo de elecciones. Fíjate que es casi indispensable para un sistema electoral moderno y democrático tener una institución que se encargue de la formación y la capacitación tanto de los miembros que van a integrar los organismos temporales, porque son por eso temporales, como para el personal permanente y para otras instituciones de la sociedad civil. En algunos países estas instituciones colaboran con los ministerios de educación porque hacen capacitación y formación en materia electoral mediante el sistema de educación formal a través de los ministerios de educación, producen material didáctico, informativo, es decir, van enseñando a las nuevas generaciones a vivir en democracia. Desafortunadamente, aquí otra vez, y tenemos siempre que quejarnos de los políticos que tenemos y de su resistencia a ir creando estas nuevas avenidas para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra democracia. Fíjate que cuando redactamos el Código Electoral en 1992, pusimos dentro del Código Electoral la necesidad de crear una fundación, se llamaba así, fundación electoral, que era en aquella época la veíamos como lo que puede ser ahora un instituto o una escuela de capacitación. La idea era que esta fundación, y dábamos más o menos los parámetros, no hacíamos un desarrollo porque estaba en un código electoral, pero decíamos que debería de crearse, que debería estar en el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, debería tener un desarrollo, una reglamentación y su integración y manejada por la autoridad electoral en combinación con los partidos políticos. Nunca se hizo, en 20 y tantos años que tuvo vigencia el código, nunca se hizo. Y en las oportunidades que yo insistí y que planteé la necesidad de crearla,
sí, decían los diputados, y nunca le dieron los fondos para hacerlo. Lo mismo pasó con la creación de la carrera, el servicio electoral permanente. Después de haber visto la experiencia de México, cuando se crearon las dos entidades electorales, que el IFE de aquella época y el INE abrió un concurso para 5,000 profesionales que conforman el servicio electoral profesional. O sea, son profesionales de carrera, de la carrera electoral, como la carrera diplomática o la carrera judicial, que no están al vaivén y al servicio de ningún partido. Y esa es la garantía de tener personal capacitado y formado. Aquí no, es decir, aquí siempre la cuota del partido de meter a sus cuadros, y eso desnaturaliza la función. Solo para terminar, y tomarle la palabra al presidente, él también se comprometió a crear un órgano de divulgación, o sea, una revista. Y como decía que no tenían presupuesto, bueno, aunque sea virtual, se puede hacer. El Tribunal Supremo de Costa Rica tiene ya, bueno, el de Panamá, todos los tribunales tienen órganos de divulgación donde se tocan temas importantes, se van haciendo debates, discusiones. Aquí no lo tenemos, o sea, hay una ausencia de debate porque no hay con quién debatir, nadie quiere debatir. Entonces yo creo que ojalá este legado que dejara este tribunal fuera cierto y tuviéramos ese instituto, esa escuela de capacitación. Tengo 1 minuto y medio antes de irme a la pausa, pero me gustaría tener su apreciación sobre este tema para cerrarlo, y luego hablamos ya del tema del escrutinio preliminar y lo tecnológico, la relevancia de una escuela de capacitación, pero con ciudadanos que en principio hay algunos apáticos, escépticos y que no les interesa participar o trataron de excluirse cuando fueron sorteados y aparecieron en la JRB. También es un reto que enfrenta el Tribunal Supremo Electoral en las instituciones del país, Álvaro. Sí, yo creo que es una necesidad de tener un personal, aunque se movilice solamente en periodos electorales, pero tener como un pool ahí de personas que están capacitadas, una especie de profesionalización de la función pública, en este caso de la función electoral, ¿verdad? Yo creo que si avanza la idea, la iniciativa que tiene el magistrado presidente, pues va bien, ¿verdad? Ojalá no se quede en un puro anuncio, en un puro show, y luego habrá que ir consolidando y que no se convierta, si acaso eso avanza, que no se convierta en una manzana de discordia, ¿verdad? De ver quién se la apropia, que quién la domina, porque entonces estamos creando más instancias dominadas por los partidos. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, regresamos en minutos. Seguimos en República desarrollando un análisis de la jornada electoral y ahora lo haremos sobre la evaluación del escrutinio preliminar. Para eso tenemos declaraciones de Ricardo Ramos, representante de Smartmatic, que el día de ayer brindó conferencia de prensa ante una situación generada a nivel tecnológico. Escuchemos. Una pieza de software pequeñita dentro del módulo que acumula los datos de las preferencias falló a la hora de tomar los nombres de los candidatos. Este problema que ya lo resolvió la empresa Smartmatic no venga a empañar, ¿verdad?, toda, digamos, este esfuerzo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, que realmente solo quien no sabe cómo se organiza la elección más compleja del mundo, ¿verdad?, puede opinar o puede criticar. Ahí teníamos entonces las declaraciones de Ricardo Campos, representante de la empresa Smartmatic, y posterior teníamos las declaraciones de Julio Olivo, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Álvaro, me gustaría tener su reacción porque en la conferencia de prensa lo que se mencionó fue un error humano de la empresa sobre un script que tiene que ver con un código, asumo, que afectó la asignación total de preferencias obtenidas por candidatos, y luego el día de ayer al final de la tarde habían ya posicionamientos de candidatos, Cristina López, Portillo Cuadra, en el Emilio Corea, que mencionaban de que habían inconsistencias porque ellos en los resultados de las actas tenían preferencias mayores respecto a otros que habían salido en el sistema en el transcurso del día lunes. Me gustaría tener su reacción sobre esto. Yo había dicho que, en varios lugares había dicho que había que tener cuidado con esta parte tecnológica, que había que separar lo que era el llenado de las actas, el trabajo en las mesas y lo que iba a ser la parte más tecnológica de transmisión y de conteo.
Los dos eran focos importantes. Bueno, ahora estamos viendo que hay una falla justamente en lo tecnológico, allá donde se dijo que ahora sí vamos a tener el mejor respaldo. Se hizo un discurso de que con todas las limitaciones se iba, digamos, no iba a aparecer este problema. Pero como era previsible desde mi punto de vista que por nuestra propia experiencia de elecciones anteriores no tenemos seguridad en esta última fase de las elecciones, pues que no había que generar ansiedades respecto de los resultados. No solamente sobre cuántos diputados le corresponden a cada uno, sino también esta parte de quiénes son los que entran. Porque de todas maneras, lo que es definitivo, lo que es la base del resultado final, es lo que comenzaría 48 horas después, sí, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora tiene que resolverse ese problema, ¿verdad? Pero creo yo de todas maneras que a partir del escrutinio definitivo es el que habría que haber tomado en cuenta, ¿verdad? No haber generado esto, porque claro, cualquiera tenía la sospecha de, bueno, ¿y qué está pasando acá, verdad? Cuando los candidatos que uno pensaba que iban a entrar, de repente no estaban entrando y de repente empiezan los cambios, sí, y ahí empieza la sospecha de algo se está fraguando, ¿verdad? Y claro, es una parte opaca para la mayoría de la población que le empiezan a hablar de términos tecnológicos y no va a entender. O sea, las explicaciones en lenguaje tecnológico para la mayoría de gente que estaba con la expectativa ahí de quiénes son los que entran, le van a sonar a un idioma ya extinguido, a sánscrito, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, creo que de todas maneras tenemos que concentrarnos en el escrutinio definitivo. Félix, usted ha estado como miembro del Tribunal Supremo Electoral, procesos de escrutinio, siempre son unos momentos tensos también porque se requiere mucha precisión en los datos. Un error es posible, digamos, puede ser que la crítica y la postura se ponga muy fuerte sobre el tema del fallo, pero es una de las posibilidades. El tema es la pregunta que se genera es algo que se pudo haber evitado. El tema de los simulacros pudieron darnos una pista sobre esto. No se detectó en los simulacros, como lo mencionó el día de ayer Ricardo Campos de Smartmatic. Entonces empieza a generarse sospechas. También Álvaro menciona, bueno, si se aprovecha de esto en una construcción de un discurso de que, bueno, esto fue un fraude, entonces están favoreciendo a otros, también contamina el ambiente, pero un error puede darse o en este tipo de casos puede generar alguna suspicacia o alguna sospecha válida. Mira, escuchando al representante de la empresa, uno puede pensar que lo que él decía, que hubo un error humano que generó este problema, se puede comprender. Es decir, toda obra humana es perfectible, no es perfecta. Lo que sorprende es que salga el presidente del tribunal justificando a la empresa. Lo que se trata aquí es de darle seguridad a la ciudadanía de que el proceso marcha bien y que si hay un error se detecta y se corrige. Entonces, ¿cuál es la palabra clave en todo esto? Transparencia, porque lo que estamos viendo en este periodo es la falta de transparencia, porque el error comenzó a operar y a funcionar desde horas de la mañana y eso provocó que algunos candidatos que se sentían afectados incluso fueran a organismos internacionales a poner la queja. Ya hasta en la tarde se aceptó que había habido un error durante todo el día. Ese creo que es el problema, la falta de transparencia. ¿Por qué tiene que salir el presidente del tribunal a explicar un error de carácter técnico o a justificar la empresa? Aquí tendría que estar el jefe de informática del tribunal con sus técnicos, con los técnicos de la Junta de Vigilancia o de los partidos políticos, dando fe de que no ha habido ninguna mala intención, que no ha habido dolo, que no ha habido fraude, para decirlo con la palabra apropiada, en esta transmisión de resultados ni en estos anuncios de cómo van conformándose las listas de los ganadores en los partidos. Entonces no es un tema de política ni de político, porque con el político o la política se hacen construcciones que son etéreas. En cambio, si es un problema técnico, se presentan los diagramas, se establece el diseño, cómo es todo el proceso, y se dice, mire, aquí se detectó el problema, se manejó de esta manera, y están todas las partes involucradas. Por eso es que yo digo que no creo, en lo personal, que haya fraude, ni mucho menos dolo en esto. Hay error. Sí. El problema es el mal tratamiento que se le da al error en términos informativos para la población. Ya mucha gente está pensando
de que hay componentas, que las cúpulas de los partidos están arreglando, que el tribunal se está prestando para que aquellos que quedaban fuera subieran a las posiciones ganadoras. Es decir, se van a crear una serie de leyendas urbanas y de mitos que no van a ser ciertos, pero la responsabilidad es de la autoridad de no haber informado adecuadamente y oportunamente de lo que estaba sucediendo. ¿Considera, Félix, que solo para efectos de una evaluación posterior a ello, porque viene el escrutinio final y esto va a tomar una parte de lo que resta de esta semana, viene el tema de ¿vale la pena hacer una auditoría del trabajo de la empresa Smartmatic? Yo sé que esto también requiere dinero, requiere un proceso de contratación o de licitación de otras empresas, o si lo puede hacer el mismo Tribunal Supremo Electoral, porque también estaba una de las preguntas que ayer hicieron los periodistas en la conferencia de prensa de Smartmatic y también del tribunal, era, bueno, ¿cómo queda a Web? La empresa Web, si puede ofrecer ellos esa contraloría, porque había una información de respaldo del trabajo que ellos estaban haciendo. No iba a ser la información de ellos la que se iba a publicar, sino la de Smartmatic, porque fue la empresa al final contratada. Pero la pregunta aquí es si resulta válida o se puede considerar, Félix, ¿vale la pena hacer una auditoría después de este proceso que hizo la empresa Smartmatic? Yo creo que no solo vale la pena, es un imperativo hacer una auditoría a lo que sucedió, sobre todo porque es la primera vez que yo veo de que un sistema de transmisión de resultados híbrido, que hay una tecnología que captura la información, la encripta, la envía a un servidor neutro, que no es de esta empresa, de los escáneres coreanos, sino que es de la autoridad electoral, que la desencripta, la transmite, la toma la otra empresa privada, la empresa de Smartmatic, que es la que la procesa y la divulga. Entonces habría que hacer una auditoría a eso, porque ya pasamos de tener 20 empresitas en el 2015 que nos generaron un gran problema, ahora a tener 2 grandes empresas, que puede ser que en los códigos de comunicación o la forma en que la tecnología se iban a comunicar entre ellas, o ese servidor que le llamaban tierra de nadie, porque era el punto de contacto entre la tecnología coreana y la de Smartmatic, funcionó. Y sobre eso informar. Y yo repito, esto es un trabajo que tanto los técnicos del tribunal deben de hacer su reporte, pero más me quedaría con el informe de los técnicos de la Junta de Vigilancia, porque ahí están todos los 10 partidos inscritos, y no creo pues que los 10 se pongan de acuerdo para avalar una información que no sea cierta o que oculte algo. Un hecho, Álvaro, es que ante la complejidad del sistema electoral o del procesamiento que significa por tener listas abiertas y el conteo, el registro de votos, el fraccionamiento de los votos, las preferencias, nos está llevando, o pues más bien, implica el uso de la tecnología, pero también el uso de la tecnología le implica a una instancia electoral tener las garantías que la empresa que ofrecen esto sean fiables, que ofrezcan la información adecuada, los procesamientos y que aclaren a nivel tecnológico esto, pero eso le significa al tribunal disponer de equipo técnico, de personal que pueda entender esto y que pueda tener sus posturas, sus críticas y, como Félix mencionaba, el rol de la Junta de Vigilancia Electoral, porque si no quedaríamos, y no lo quiero decir en términos especulativos ni tampoco porque no es esa la idea, pero quedaríamos a discreción de lo que las empresas con su manejo y su lenguaje tecnológico nos puedan decir, y qué tanta certeza tenemos sobre esto. Bueno, yo creo que aquí hay 2 cosas que se podrían hacer, una más de inmediata una vez que tengamos los resultados, y es que así como hubo una reacción inmediata de los candidatos que estaban siendo afectados, una vez se resuelva esto, digamos, haya también como una conferencia o una presentación donde los candidatos, estos que fueron, digamos, que estaban saliendo como electos y que tal vez no lo son, y los que no estaban saliendo electos y que tal vez sí lo son, sí, al final todos salieran como en la foto, como mostrando que el resultado que se dé al final es con el que están conformes. Sería como firmar el acta de conformidad, ¿verdad? Con el resultado, para que si fue un error se despeje la duda de que ahí hubo mano peluda y se quiso favorecer a determinados candidatos, ¿verdad? Yo creo que por como un mensaje de comunicación simbólica, digamos, de un gesto que traslade aquel mensaje de conformidad de todos, al final debería haber como una escena, una imagen, una foto, digamos, de al final, el final feliz, ¿verdad? Por otra parte, una cosa ya más a medio tiempo es, sí, bueno, dotar al tribunal del personal necesario en términos tecnológicos, o hacernos la pregunta
sí, dado que estamos teniendo elección tras elección problemas de este tipo, si no tendría que ser una responsabilidad del tribunal, vamos a decirlo así, en lugar de que esté privatizada esa zona, ¿por qué no se responsabiliza de todas maneras el Estado de esto? ¿Verdad? Y ganar la experiencia y no estar todas las veces que hay elección en este asunto. Digamos, esto puede ser un tema de discusión. Sí. Si esto pertenece al mundo privado, o sea, que se destinen fondos públicos para que se lo lleve una empresa privada prestando un servicio, o si hacemos que este servicio, como la energía eléctrica antes, digamos, como las comunicaciones antes, como el sistema de pensiones antes, ¿verdad?, sean responsabilidad de un ente estatal. Ok, tenemos que hacer una pausa, regresamos con el análisis de resultados, postura del FMLN y Arena. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República y en esta fase del análisis con Félix Ulloa y Álvaro Artiga. Vamos a hablar un poco ya de las reacciones, de las primeras reacciones que ha generado, sobre todo en el FMLN, que lo podríamos denominar el partido que ha salido perdedor, según los datos que se muestran en este momento por el Tribunal Supremo Electoral a nivel municipal y a nivel legislativo. Tenemos declaraciones de Medardo González y de Jacqueline Rivera. Independientemente del resultado, estoy convencida que he contribuido a la construcción democrática de mi país. El mensaje expresado por la ciudadanía a los partidos y al FMLN este 4 de marzo será objeto de una reflexión responsable y profunda que permita ir al encuentro de las lecciones aprendidas para tomar decisiones y corregir lo que sea necesario. Ahí teníamos entonces las declaraciones de Medardo González, coordinador general del FMLN. Previamente eran las declaraciones de Jacqueline Rivera, ex candidata del FMLN para la alcaldía de San Salvador. Félix, ¿cómo debe asumir estos resultados la comisión política del FMLN pensando que en 2019 vienen las presidenciales? Bueno, tú dijiste que el partido FMLN fue el partido que perdió las elecciones. Yo creo que fue el partido castigado en este proceso electoral. O sea, no es que perdió, es que hubo un voto de castigo, pero directo, expreso y conspicuo del electorado en general y de la militancia del FMLN en particular. La cúpula del FMLN, ya sabemos, no lo van a recibir como debería de ser, porque cuando en una elección la dirección de un partido pierde la elección, inmediatamente pone a disposición su cargo y deja que haga otro que conduzca. Sí. Eso no lo vamos a ver en el FMLN por una razón fundamental. Esta gente es formada con criterios del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde ahí te quedas en el poder y salís hasta que te morís. Es decir, no hay un concepto de alternabilidad, ni mucho menos como en las democracias liberales, donde el juego electoral sirve para renovar liderazgos. Entonces ya lo vimos, lo que dice Medardo. Sí, este mensaje lo vamos a entender. Vamos a reflexionar profundamente. No dice cómo va a reflexionar, ni cuándo, ni cómo. Posiblemente cuando ya hayan pasado otros 5 años, otros 10 años, ya no puedan llegar al micrófono. Entonces, esto es la tragedia de la izquierda orgánica en El Salvador, que ha tenido una dirección que se fue consolidando básicamente por la gente vinculada al Partido Comunista, que no tiene ninguna idea de cómo funcionan las democracias liberales y que si tiene esa idea justamente hace lo contrario para no hacerlo. Y eso han hecho desde la Comisión de Reformas Electorales, donde la controla esta gente y que ha ido bloqueando todas las reformas para modernizar y democratizar el sistema, hasta dentro de su propia vida interna. En su propia vida interna, si tú ves, es el partido que no hizo
las elecciones internas como se manda, es decir, no hubieron competencia, 84 diputados, 84 candidatos, punto, aquí no se mueve nadie. Es decir, partidos de esa naturaleza es muy difícil que puedan entender los mensajes del electorado. Entonces lo que van haciendo es que les pasa como a los dinosaurios, que se van extinguiendo. De la evolución de la sociedad los va dejando atrás. Y este mensaje para este partido, si no ponen la renuncia hoy o mañana o cuando se tengan firmes resultados, es enterrar, desafortunadamente, 4 letras que significan toda una acumulación histórica de miles de salvadoreños que contribuimos a crear ese sujeto de cambio, y que estos señores se lo apropiaron, se quedaron con él y lo están distorsionando y perdiendo contacto con la realidad y con la sociedad. Álvaro, una de las categorías que ha utilizado Félix es voto de castigo. ¿Usted comparte esta idea que lo que ocurrió en las elecciones y los resultados que estamos teniendo, identificando que pues, el FMLN disminuiría un caudal de escaños legislativos significativos para ellos, y regresaríamos a cuando inició el FMLN como partido político en representación legislativa? ¿Usted considera que lo que ocurrió el 4 de marzo, el domingo pasado, se puede catalogar como voto de castigo, o es una manifestación un poco más profunda de otras cosas? Yo, por lo que he estudiado, creo que para poder hablar de un voto de castigo tendríamos que estar en la siguiente elección. Técnicamente, un voto de castigo es que el grupo de electores que votaban a un partido no le votan en esta elección, pero sí le votan en la otra. O sea, es un castigo, no es un adiós. Y eso es lo que no sabemos, si es un adiós, ¿verdad? Si en próximas, porque puede haber también el escenario de que en realidad ahí hay un porcentaje importante de gente que antes votaba al FMLN, que por frustración, porque piensa que ya ese partido se perdió, simplemente ha dejado de votar y no va a volver a votar. Eso ya no es castigo, eso es un dealineamiento, es un electorado que deja de participar. Entonces, no lo podemos saber ahora, solo lo podemos saber en una siguiente elección para ver si este electorado que se comportó de esta manera, en la próxima, digamos, recupera y dice, bueno, ya esto ya hicieron su reflexión profunda, no sé si en las profundidades de la tierra, o dónde hacen las reflexiones profundas. Y entonces ven los gestos, ven el cambio y le vuelven a votar. Entonces sí podríamos decir, hubo un voto de castigo. O incluso, pero yo ahí no tengo los datos finales, no puedo saber si hay nuevos electores a Arena. De tal manera que digamos, el triunfo de Arena, también ahí hubo gente que frustrada también, todo lo que teníamos antes de la elección, el marco ese de que poca gente iba a ir a votar, sí, ¿verdad? No haya ido a votar tampoco por Arena, pero que se nivela, digamos, lo que pierde Arena con nuevos electores, ¿verdad? Entonces, ahorita para mí es como cuando uno dice, como el sol sale allá en el oriente y se pone en el occidente y lo vemos todos, entonces el sentido común habla de que el sol es el que se mueve, ¿verdad? El sol gira alrededor de la tierra. Pero ya sabemos que no es así. Entonces no nos podemos dejar ir por lo que parece así como el sentido común de que este es un castigo. Claro, tiene sentido interpretarlo así, sobre todo por aquellos que quisieran que el frente cambiara, sí, ¿verdad? Pero yo creo que para mí, ante lo que estamos, yo ya lo había también planteado en varios lugares, es ante la finalización de un ciclo de reformas que se inició en la década de 1970. Félix ha hablado de acumulación, de unas letras que expresan todo ese proceso, ciertamente es eso, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo para mí es la finalización de eso. Y que si se quiere avanzar hacia nuevos niveles, digamos, de reforma política, de reforma económica, etcétera, el país tiene que entrar en un nuevo proceso de acumulación, de organización diferente, ¿verdad? Y en la que algunos remanentes de lo que queden del frente pueden sumar, pero si no, la única alternativa, porque es la preocupación que tienen otros, cuando yo planteo así, pero entonces el otro año va a ganar Arena, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si realmente están preocupados porque no gane Arena, dos cosas tienen que hacer. Uno, esta dirección del FMLN cede el lugar a nueva dirigencia, sí, y esa nueva dirigencia
habla con Nayib Bukele y le invita para que venga de nuevo al partido. Tan así es el escenario, digamos, si se plantea estratégicamente claro, regresar con... Porque uno tiene, digamos, la popularidad, pero no tiene la maquinaria. La maquinaria está ahí. Lo que pasa es que está, digamos, controlada por una cúpula que ha llevado a este resultado. Sí. Frente a cualquier candidato, ese divorcio de maquinaria y candidato es el triunfo de Arena. Si quieren evitarlo, desde mi punto de vista, la única forma que pueden entusiasmar a nuevos electores y que vaya una avalancha contra cualquier otro candidato es que en ese gesto de ponemos por encima de nuestros intereses, ¿verdad?, el bien del país, la cúpula deja el partido. Okay. Y la nueva cúpula, porque Nayib fue expulsado. Por eso el gesto es, ven para acá. Ahora, si el otro ya no quiere, es otra historia. Tenemos que hacer una pausa, vamos a seguir analizando esto. Volvemos en minutos. Continuamos en República analizando estos temas de los resultados electorales y las implicaciones que tiene para el FMLN con Álvaro Artiga y Félix Ulloa. Félix, Álvaro había mencionado en el bloque anterior algo interesante. Si se pone en el escenario de maquinarias electorales, el Frente tendría en principio que buscar a Bukele para tener un proceso de competir ante el partido Arena. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Considerando lo siguiente, Nayib Bukele fue expulsado del FMLN ante una sanción del Tribunal de Ética del partido por una agresión a uno de los miembros del partido. Fíjate que antes Álvaro dijo algo muy interesante, sobre todo desde el punto de vista académico, que es un voto de castigo. Un voto de castigo es que yo te castigo ahora, pero no te dejo. Puedo volver contigo si corregís y entender la lección, el castigo que te estoy dando. Entonces decía, puede ser que no sea un voto de castigo. Yo sí creo que es un voto de castigo, Álvaro, por la experiencia de 2012. Fíjate que en el 2012 el FMLN perdió todas las alcaldías del Gran San Salvador. Y perdió casi 100.000 votos solo en este departamento. Y el pico más alto que ha habido en la historia contemporánea de los votos nulos se dio en el 2012, que se llegó a como 75.000 votos nulos. Sí. Nunca ha llegado tan alto, pero ¿qué era? Primero, el voto de castigo al Frente, por su pelea con la sala y todo lo que hizo, lo que hacía la Asamblea Legislativa, la sociedad de llevar a levantarle la mano al presidente de la Corte, bueno, todo el desaseo que tenía este partido en su comportamiento en la Asamblea Legislativa. Entonces se le castigó. Claro, lo que dice Álvaro, se le dio la otra oportunidad en el 2014, pero fue muy escaso, 6.000 votos fue la diferencia para ganar una elección. Sí. Ahora se le vuelve a castigar, ya si no, ya con esto no se puede. Entonces, ¿qué va a pasar el 2019? Y ahí es donde viene el otro escenario que plantea Álvaro. Es decir, hay un candidato potencial, privilegiado por la opinión pública, que ha llegado a niveles del 80% de aceptación, que es Nayib Bukele, pero que al chocar con esta cúpula, con esta dirigencia del partido, pues salió expulsado. Y el partido se queda sin un candidato capaz de enfrentar por lo menos los dos precandidatos de Arena que se perfilan, a Callejas y a Simán. En lo que quedó del Frente no se ve ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué habría que hacer? O sea, o se queda el FMLN como una tercera fuerza muy relegada en el próximo escenario electoral y la competencia se hace a dos bandas, con el partido Nuevas Ideas de Nayib y Arena, y Nuevas Ideas aglutinando todo ese voto de la izquierda inorgánica, el voto de las fuerzas democráticas, la fuerza progresista, que no van a querer que Arena vuelva a gobernar, porque acordate que ha sido una constante en todos los estudios de opinión. No queremos que el Frente siga gobernando, pero no queremos que Arena regrese. Y también lo decía Álvaro, y este triunfo de Arena es porque hay nuevos votantes para Arena. No, hay menos. Si vemos solo en la alcaldía de San Salvador, Norman Quijano gana con más de 109.000 votos, pierde la siguiente elección con Edwin Zamora con 86.000 votos y hoy gana con 60 y tantos mil votos. O sea que la tendencia ha ido descendiendo de 109.000 a 86.000 a 62.000. O sea, es un partido también en decadencia. Pero claro, si lo que el oponente va a ser otro que está peor,
como sería un FMLN que no se reinvente, sí, que no se remoce, que siga con esta dirección, la va a tener fácil Arena. Pero hacer este proceso de sinergia, en función del escenario planteado, Álvaro, de que el Frente podría buscar a Bukele, pero hay una relación dañada, deteriorada por lo que significó la expulsión del actual alcalde de San Salvador, y genera una pregunta para los militantes del FMLN: ¿es que Bukele es de izquierda y con el partido es de izquierda, o se conjuntan más bien como una lógica de bloque opositor, pero no necesariamente una construcción de una propuesta de izquierda hacia el partido Arena de derecha? Bueno, pero ante eso uno puede plantearles, bueno, ¿y cómo es que han estado haciendo alianzas con Gana todo el tiempo? O sea, lo de izquierda a la hora de las horas no es lo que está operando en el comportamiento político. Está operando la coyuntura y las posibilidades. Y de cara a eso, a las posibilidades, si lo que se quiere es el if, ¿verdad? La condición, si se quiere esto, si se quiere evitar que Arena gane las elecciones presidenciales, la condición es tener una maquinaria y un candidato. Esa condición en este momento no aparece en el lado izquierdo, digamos, del espectro. Pero lo que tenemos es un candidato, alguien que quiere ser candidato, el alcalde de San Salvador, que tuvo una crítica y en su discurso fue cuidadoso de decir, no atacaba al FMLN, atacaba a la dirigencia, le echaba la responsabilidad a la dirigencia del partido. Ahora el electorado, si vamos por la hipótesis del castigo, le está castigando a esa dirigencia. Entonces es la dirigencia la que tiene que salir, ¿verdad? Y digo, honrosamente, ¿verdad? Ponemos el interés del pueblo salvadoreño, de las mayorías populares, sobre nuestro interés. Nosotros quisiéramos conducir este partido, pero estamos convencidos que lo que conviene es detener el retorno de Arena, y por ese objetivo superior renunciamos a nuestros cargos. Y se arma el proceso de reconstitución de la dirigencia del partido, y ahí es donde aparece la oportunidad ahí está el candidato, ¿verdad? Claro, todo eso pasa por negociaciones, no es automático, sí, ¿verdad? Pero de eso se trata, ¿verdad? De un acuerdo superior en la estrategia para derrotar al otro. Yo no veo otro escenario. Si ambos lados, tanto el candidato aquel dice yo ya no quiero ver nada con ellos, las nuevas ideas ya están alzando vuelo, también este resultado les da una idea de la fuerza que tienen. Sí. Si apostó por el voto nulo, también puede sacar conclusiones de que no implica que la gente totalmente está con él. O sea, es un tema de las posibilidades que hay, las posibilidades históricas, más allá del purismo de si esto es izquierda o lo que sea, las posibilidades históricas son esas. Es cuestión de apropiárselas. Ahora hagamos una lectura del partido Arena. ¿Cómo sale Arena de estos resultados electorales? Considerando de que viene también una competencia que va a ser muy fuerte dentro del partido, es las elecciones internas sobre los presidenciales, ¿verdad? Las candidaturas presidenciales. Y ahí se vislumbran dos figuras que están disputándose esto, Carlos Calleja y Javier Simán. Y que representan intereses de sectores de las élites económicas diferentes y con mucho apoyo cada uno. Pero antes de entrar a eso, yo solo en una cosita que planteó Álvaro y que no quisiera que quedara desapercibida, porque él decía, esto va a requerir un gran esfuerzo de negociaciones, y es cierto, van a tener que haber muchas negociaciones, pero antes de entrar a esas negociaciones tiene que haber una comprensión del fenómeno, y el problema es que esta dirigencia no está leyendo en clave democrática el mensaje. Lo que están haciendo los ideólogos, ya veo ahí a 3 o 4 de los ideólogos que no son ellos, pues, porque tienen gente que habla, que analiza y les lleva análisis, están culpando a los medios de comunicación. La pérdida es porque ANEP y FUSADE se unieron, y la culpa es porque había un mensaje negativo que no reconocía las obras buenas del gobierno. Es decir, cuando empezás a buscar una justificación de tu derrota y no te ves a ti mismo, no vas a llegar a ese punto de decir, hombre, la verdad es que sí, fallamos, nos apartamos y empecemos a negociar la construcción de un nuevo sujeto donde ya nosotros cumplimos nuestra tarea y nos vamos. Dicho esto, entrando al tema de Arena, sí, fíjate que yo veía con cierta
con cierto cuidado los mensajes de la noche de la noche del domingo. Sí. Y el que más me llamó la atención es cuando Ernesto Mason llega al partido con el presidente del partido, sí, y con uno de los dos precandidatos, y el otro ni siquiera lo invitaron. Entonces ya eso te va dando una medida de cómo está el nivel de las pugnas internas ahí y de cómo se van a resolver. Yo creo que Arena tiene que acelerar ese proceso, definirlo cuanto antes, porque tiene que haber la recomposición interna, porque son dos grupos de interés muy fuertes los que se están enfrentando y ninguno de los dos quiere ceder. Ya, o sea, para decir, va a haber una conciliación y se va a dar una fórmula presidencial entre los dos candidatos fuertes, que sería lo que diríamos lo ideal para que este partido pudiera competir con condiciones de ventaja y de ganar. Pero si la contradicción sigue, si este conflicto se va dando, si ese conflicto entra a las estructuras departamentales y municipales, este partido va a entrar en condiciones muy débiles. Y digo las estructuras departamentales porque aquí en esta silla, donde yo estoy sentado, vino el doctor Godoy, Óscar Godoy, a denunciar, sí, tú estabas, ¿no? Sí, sí. A denunciarte la parte de lo que le hicieron en Sí. Santana, cambiarle el rostro, ponerlo en otra casilla, o sea, esas cosas que son desasiadas en política se están dando en la lucha interna en este partido. Cierro con Álvaro de su análisis sobre el partido Arena, cómo asume los resultados, la nueva configuración en la Asamblea Legislativa y lo que se viene para las presidenciales. Bueno, ahora, como fue el programa del domingo de este canal, la hora de la verdad. Hora de la verdad. Entonces ahora viene la hora de la verdad para Arena, que ha tenido todo el discurso de fortalecer las instituciones, de llevar a personas profesionales, independientes, a la sala de lo constitucional. Ahora que va a tener, que el Frente ha perdido la llave de las mayorías del 56 y que tiene entonces esa posibilidad de hacer una mayoría de derecha para controlar la Fiscalía, la Corte de Cuentas, la Corte Suprema, la sala de lo constitucional, la Procuraduría, etcétera. Ahora que tiene esa posibilidad, vamos a ver si es cierto que colocan gente profesional y no caen en ahora pongamos a una gente y volvemos al escenario de antes que llegara el FMLN, ¿verdad? Los 20 famosos años de Arena, en donde tenían control sobre todas las instituciones. Vamos a ver si ahora FUSADE, vamos a ver si ahora la ANEP tienen ese discurso y difieren cuando el partido Arena intente colocar gente que es de derecha, reconocida de derecha, en esos puestos. Yo creo que es lo que van a hacer. Y por eso sigo insistiendo que ante lo que estamos es ante el fin de todo aquel esfuerzo reformador. La sala de lo constitucional era lo último, digamos, de toda esa acumulación y las cosas se van dando para un recambio del sistema político. Yo creo, no, hay un retorno, digamos, o hay un ascenso de las fuerzas más retardatarias de la solución de los problemas del país. Perfecto. Álvaro, Félix, gracias. Ha sido muy interesante. El tiempo nos ha sentido un análisis muy interesante sobre esto. Vamos a seguir platicando más adelante. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amables. Permítanos una pauta. Regresamos en minutos.